Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Reto 2024. Un bloque, un espacio, un segmento donde analizamos la vida política, la agenda política nacional. Y en esta ocasión hablaremos de un tema relevante, un tema importante, la libertad de expresión. Pero lo haremos en el marco de mecanismos, de instrumentos institucionales que existen precisamente para salvaguardar la libertad de expresión. No solo la libertad de expresión de periodistas, sino la libertad de expresión de ciudadanos y ciudadanas. Recordemos que en México existe un marco jurídico ya desde hace algunos años y también las entidades federativas que establecen distintos elementos para salvaguardar este derecho conocido como la libertad de expresión, que va muy asociado al derecho a la información y que son fundamentos del periodismo para que el periodismo precisamente se ejerza de una manera eficiente, de una manera con calidad y que sobre todo a las audiencias les llegue información que les sirva, información que les sea útil. Estamos hablando de un contexto democrático. De esto hablaremos el día de hoy en Reto 2024 y para eso hoy nos acompaña Luis Miguel Carriedo Telles. Él es coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México. Luis Miguel, buenas noches. Buenas noches, un placer estar contigo, Enrique, y con tu auditorio. Gracias. La libertad de expresión es un elemento fundamental para toda democracia. Como lo veíamos también, el derecho de información también es importante. El derecho a la información, libertad de expresión y periodismo van íntimamente relacionados. Podemos decir que el periodismo optimiza el derecho a la información y mediante el periodismo institucionalizamos a la libertad de expresión. Pero ¿cómo se ejerce esto? ¿Cómo garantizamos que esto en el deber ser realmente ocurra en el ser, hablando desde el punto de vista de la ética? Pues de esto vamos a hablar con Luis Miguel Carriedo, coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México. Y la primera pregunta que te quisiera hacer, Luis Miguel, es: ¿existe ya un mecanismo de protección aquí en el Estado de México desde el año 2021? Es un mecanismo que ha retomado una serie de trabajos que ya se venían realizando previamente, incluso antes de que se realizara de que se tuviera una ley aquí en el Estado de México. Este mecanismo protege a periodistas, protege a defensores de derechos humanos, pero en algunas ocasiones se le ha cuestionado por ser reactivo, por actuar cuando ya ocurre alguna agresión contra alguien que ejerce de manera libre sus derechos a la información, a la libertad de expresión. ¿Cómo actúan ustedes? ¿Cómo están actuando para precisamente ser más preventivos? Bueno, de entrada, Enrique, el mecanismo tiene una vocación precisamente de proteger, de garantizar la libertad de expresión para cualquier persona y cuando esa libertad está en riesgo o sufre alguna agresión, hay que dar protección. Ahí hay una parte reactiva, de reacción ante una situación de riesgo específica, pero el mecanismo y los mecanismos en general, el mecanismo a nivel federal que data de 2012, en el mundo también son prácticas adecuadas, tienen una vocación también preventiva. Por ejemplo, el mecanismo del Estado de México consta de 3 unidades, una que es una unidad de reacción rápida, precisamente si hay alguna emergencia, poder dar alguna medida de protección urgente. Ahí hay una parte reactiva en una situación específica. Tiene otra unidad que hace evaluación de riesgo para poder proponer planes de protección a casos en donde se requiere darle continuidad y cuidado a algún sector específico, tanto de personas defensoras de derechos humanos como periodistas, que por el ejercicio de su labor tengan esta situación de agresión o de riesgo, y una tercera unidad que está dedicada específicamente a la prevención. Y ahí nosotros en el Estado de México hemos apostado mucho a esta parte, sobre todo detectando y sistematizando los tipos de agresiones que vamos ubicando en distintos municipios. Tenemos cerca de 127 agresiones de mayo de 2021 a la fecha y tenemos ubicados, hay 31 municipios que tienen, son de diversa naturaleza, y al detectar esos tipos de agresiones, por poner un ejemplo, hemos localizado que en el caso de Toluca, por poner un caso
específico, se repetía el tema de que se retiraba equipo fotográfico, cámaras o celulares cuando se estaban periodistas grabando alguna situación pública, alguna situación noticiosa para informar, para ejercer obviamente el derecho a la información y la libertad de expresión. Eso la ley permite grabar en lugares públicos, el ejercicio de la libertad de expresión también, incluso la ley de uso de la fuerza, etcétera, a los operativos se permite grabarlos en espacios públicos. Y entonces lo que hemos hecho es, hicimos un convenio con el propio municipio, nos acercamos con policías municipales y con cadetes que van a ser policías para darles una capacitación específica muy detallada en esa parte. Y nos ha funcionado bastante bien en esta ruta que es paralela, no es necesario que haya un instrumento de reacción a situaciones de emergencia, pero por supuesto que la prevención es lo fundamental, y yo diría hay otros elementos de fondo que también estamos trabajando para impulsarlo, que no dependen directamente del mecanismo, pero que el mecanismo se hace corresponsable o se hace responsable también de eso, que tienen que ver con ir clarificando los casos, porque pues si hay entornos de impunidad, los riesgos van a seguir vigentes. Sí, que incluso la pregunta era más en el contexto de no solo el Estado de México, sino a nivel nacional. Hay mecanismos en gran parte de los estados del país y obviamente enfrentan la misma problemática. Pero aquí te quisiera hacer una pregunta un tanto más general. ¿Por qué ocurren las agresiones a periodistas? ¿Por qué ocurren las agresiones a quien ejerce su libertad de expresión? Esto incluso con base en los diagnósticos que ustedes tienen. ¿Por qué? ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál sería el detonante de manera genérica? Amén de que hay distintos tipos de agresiones. Bueno, tiene características particulares, digamos, de 1993 a la fecha, la Organización de las Naciones Unidas contabiliza cerca de 1.700 asesinatos a periodistas en todo el mundo. Y ahí van las características particulares. También hay otras organizaciones que determinan, por ejemplo, asesinatos a personas defensoras del medio ambiente. Y varía, por ejemplo, en el caso de México, en ese periodo de 30 años, de ahí venimos, cerca de casi 170 asesinatos están registrados en ese periodo, mientras que países que también han tenido una serie de problemáticas con estas poblaciones focalizadas de periodistas y personas defensoras, no sé, el caso de Colombia, que fue el primer mecanismo en América Latina en salir, pues en el mismo periodo registra 57 casos, Estados Unidos tiene 9 casos, Argentina 2 casos en el mismo periodo de tiempo, Honduras tiene 49 casos, Brasil poco más de 50. México destaca en los asesinatos a periodistas. Sí hay relación, pongo un ejemplo entre las entidades, por ejemplo en Veracruz, que hubo un periodo muy complicado en donde había pues una relación, una vinculación, incluso ya está en la cárcel un exgobernador, pues cerca de 31 asesinatos en ese estado de Veracruz a periodistas en ese periodo de tiempo. De ahí venimos. Obviamente hay una relación directa entre un periodista que informa, que da a conocer datos de interés público, que afectan intereses de crimen, pero también en este caso de autoridades que tienen muchas veces relación con el caso. El Estado de México, afortunadamente, después de la ley, o sea, tiene 4 casos, por ejemplo, en el país, Veracruz 31, Guerrero tiene cerca de 15 casos en este periodo de los últimos 30 años. Pero tenemos 4 casos en el Estado de México, uno es del año 2000, 2 son de 2008 y uno más es reciente, de 2019, el caso de Nevit Condes Jaramillo en Tejupilco. Y bueno, las razones son diversas. También otro dato, hablando de las características, en algunos casos es crimen organizado. Ponía el ejemplo de personas defensoras del medio ambiente. Ahí, por ejemplo, en Colombia, en Brasil son muchos más los asesinatos, muchos más que en México. Tiene también una lógica de explicación a partir de los diagnósticos. Por ejemplo, la zona de la Amazonía y demás siempre genera tensiones. Un caso muy emblemático en Honduras es el de Berta Cáceres, una defensora del medio ambiente, que por oponerse a un proyecto grande, extractivista, que dañaba el río, a una colusión entre autoridades militares y la propia empresa, que ya se ha develado la trama, sigue incluso los litigios, este caso que data de 2016, pues obviamente eso es lo que detona, el detonante, es decir, intereses de grupos focalizados en distintas partes. En México, pues
muy importante, el tema del narcotráfico, del crimen en los últimos años, pero también de personas servidoras públicas. Y en otros casos hay otro tipo de agresiones que no son las fatales, pero en estas pues pongo el elemento, pero se derivan otro tipo de agresiones, la corrupción, que aparte también la aquí tendremos censura. que tener en cuenta el tema de la impunidad. Antes de iniciar el programa hablábamos de estos 4 casos que se tienen de asesinatos de periodistas en el Estado de México. ¿Cuántos ya habrán sido resueltos? ¿Cuántos están resueltos? Hace apenas un par de meses tuvimos un evento en la Universidad del Estado de México y la Fiscalía explicaba que hay avances importantes en las investigaciones, pero no están concluidos los casos y me parece que es fundamental lo que señalas. Ese es otro factor que genera riesgos, la parte del acceso a la justicia. Es decir, los mecanismos de protección brindan, generan condiciones, reconocen los estados en el mundo y muy particularmente en América Latina, que hay una necesidad de focalizar esfuerzos para proteger a 2 grupos que están teniendo incidencia de agresiones, que es el caso de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Pero el riesgo va a seguir vigente si hay índices altos de impunidad y ahí tanto el trabajo de las fiscalías, que hacen un esfuerzo muy importante, pero que requieren las investigaciones concluir, y por otro lado, el Poder Judicial. Es fundamental que los jueces concluyan estos casos de una manera correcta, empática, con responsabilidad, no solamente por el derecho que tenemos a la justicia, sino incluso para poder disminuir la tasa. Si las personas agresoras de cualquier tipo de agresión, no necesariamente las fatales, se saben impunes, pues van a seguir teniendo condiciones para combatirla. Y es un poco en lo que hemos estado trabajando instituciones. El gobierno del Estado de México está muy comprometido para ir atajando este tipo de situaciones, pero es fundamental. Si la impunidad no se abate de manera paralela, pues no van a seguir ciertas condiciones o mensajes de que una agresión no tiene una consecuencia y sí las tiene y sí las debe tener. Debemos normalizar la libertad de expresión en todos los sentidos, ¿no? Estamos hablando de los mecanismos también de protección que existen para que la libertad de expresión se ejerza de manera plena, de manera, valga la redundancia, de manera libre. En esta ocasión estamos hablando con Luis Miguel Carriedo Telles, él es coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México. Y antes del corte hablábamos precisamente sobre este mecanismo, hablábamos sobre por qué se detonaban agresiones contra la libertad de expresión. Y en esta segunda parte, Luis Miguel, quisiera que nos dieras algunos detalles. Ya nos hablabas de asesinatos ocurridos lamentablemente aquí en el Estado de México, pero también hay otro tipo de agresiones que no se ven, agresiones físicas, que para empezar que nos pudieras comentar cuántas personas actualmente están siendo protegidas por el mecanismo estatal, tanto defensores de derechos humanos como periodistas, y también cuántas personas están siendo protegidas por el mecanismo federal, y que nos pudieras abundar. Esas son las únicas agresiones que ocurren, porque también podríamos tener agresiones por censura, por restricciones informativas. No, sin duda. El mecanismo de protección federal está desde el año 2012. Cualquier persona, incluso que habite o tenga su actividad en el Estado de México, puede pedir protección al mecanismo federal si tiene alguna situación de riesgo o de agresión por el ejercicio de su labor. Nosotros tenemos una coordinación muy estrecha con el Mecanismo de Protección Federal. De hecho, el gobierno del Estado de México, el Mecanismo de Protección, que depende de la Consejería Jurídica del Estado, les damos seguimiento a todos los casos federales en coordinación para poder aquí en el Estado aplicar medidas. Al día de hoy tenemos 73 casos, es decir, personas defensoras y periodistas que están incorporadas al mecanismo de protección federal. En algunas situaciones es por la naturaleza del caso acudieron al mecanismo federal, en otras son porque hacen coberturas en distintas entidades, etc. Cuando están en el Estado de México, nosotros colaboramos y nos coordinamos con el federal. Personas beneficiarias incorporadas, es decir, que tienen algún plan de protección para evitar que haya una situación de riesgo que escale ya después de haber hecho una evaluación. Nosotros tenemos al día de hoy 59 casos. Es importante decir que en septiembre del año pasado, 2023, cuando llegó la nueva administración de la maestra Delfina Gómez,
el nuevo gobierno, ya estaba el mecanismo, venía de 2021. Sin embargo, nosotros sentimos que había una serie de casos que no se habían acercado. La ley dice que tiene que ser a petición, siempre con consentimiento, y nosotros tratamos de acercarnos a los casos que se conocían o que estaban sobre la mesa, o que el propio consejo, que el mecanismo tiene un consejo consultivo, nos hacía llegar para poder ampliar la cobertura, y hemos logrado multiplicar prácticamente por 4 el tema de las personas que tienen algún modelo de protección. No todos los modelos de protección implican pues una seguridad permanente o policía. Hay algunos otros que tienen medidas proporcionales, integrales, desde la atención psicológica, botones de asistencia cuando van a hacer alguna cobertura, alguna zona en donde ya se han presentado algún incidente, para que puedan ser rastreados y apoyados rápidamente. Números de emergencia directos de un jefe de sector. Nos apoya mucho la Secretaría de Seguridad en ese caso. Entonces, ese modelo con el federal y el Estado de México al día de hoy tiene pues 73 en un caso y 59 en otro. Sigue aumentando. Somos una autoridad de buena fe preventiva. Hay otras en otros países, por ejemplo, el caso de Colombia ya no, ahora tiene una política más abierta, más con perspectiva de derechos humanos, el actual gobierno de Colombia y su Unidad Nacional de Protección. Pero antes les pedía, por ejemplo, requisitos. Si decías que había una agresión, tenías que tener una denuncia. Nosotros sabemos que en muchas ocasiones hay pues desconfianza con algunas autoridades de tiempo atrás, y nosotros al ser de buena fe, nosotros le creemos a la persona en el momento que nos dice. Hacemos una evaluación, por supuesto, hacemos consultas, pero no nos esperamos a presenta primero tu denuncia y luego me vienes a decir. Y aquí nada más precisar, de estos casos que me mencionas, no todos son periodistas, no todos son defensores de derechos humanos, también tenemos ciudadanos que han ejercido su derecho a la libertad de expresión. Muy importante la pregunta, porque hay un debate, por ejemplo, del propio gremio periodístico, en donde dicen, bueno, es que esa persona no es periodista. Lo que tutela la ley del Estado de México, que es una ley que tiene varias bondades, es la libertad de expresión. Esto que, para poner un ejemplo muy práctico, si una persona es un youtuber y hay un debate, bueno, es que él no es un periodista que trabaje en algún medio, que haga géneros periodísticos, que haga reportajes, notas, bueno, ejerce su libertad de expresión, difunde información en un medio abierto, y si por esa razón recibe una amenaza o genera algún riesgo, nosotros salimos a protegerle. Nosotros no le pedimos un carnet que diga que está en algún medio corporativo muy grande, no. Si por el ejercicio de su libertad de expresión, por esa razón, está en riesgo, es tarea del mecanismo apoyarle, y es a cualquier persona. Y eso es muy importante, porque esa es la relevancia de lo que platicábamos ahora. No solo estamos hablando de periodismo, no solo estamos hablando de defensores de derechos humanos, estamos hablando de usted como ciudadano y ciudadana que puedan ejercer estos derechos. Y lo que te decía, también tienen registrado en el caso del periodismo casos de censura, casos de restricción informativa, y esos cómo se pueden, digamos, analizar o cómo se pueden seguir, dado que es un rastro que a veces está muy dado en el campo de la cifra negra, sobre todo en el ejercicio periodístico. Sí, es uno de los retos de los mecanismos de protección es sistematizar y registrar los tipos de agresiones en todas sus dimensiones, no solamente las agresiones fatales o físicas o de autoridades. También nosotros tenemos un registro que nos habla de cerca de un 40% de los casos que vienen de particulares y ocasiones de las propias empresas. Hemos hecho un convenio con la Secretaría del Trabajo del Estado de México, por poner un caso, para poder brindar cuando hay algún despido injustificado por motivos de censura o de que se publicó algo que no le pareció a cierto interés económico, político, y despiden injustamente a algún reportero o reportera, pues pueda tener una atención jurídica eficaz, rápida y gratuita por parte de la Secretaría del Trabajo. Eso es un tema. Hemos también detectado ahí una situación con la universidad. Hemos hecho un convenio con la Universidad del Estado de México para poder hacer ese tipo de mediciones que no sean invasivas con datos personales, más como estudios demoscópicos, para encontrar agresiones que vayan desde violencia de género en las propias redacciones, en las coberturas, el tema de si la precarización laboral, que es un tema importante, no para
pelear con empresas periodísticas, para detectar esa cifra negra con una mirada científica universitaria. Y hemos avanzado, estamos trabajando con ellos para modular una ampliación, digamos, del tipo de agresiones, porque nosotros registramos las agresiones que son públicas, las que nos reporta nuestro consejo, las que nos reportan los propios periodistas o personas defensoras que se acercan. Y hay un debate, incluso en las entidades federativas, de homologar ciertos criterios de registro. Hay organizaciones de defensa de derechos humanos y de periodistas, organizaciones feministas, por ejemplo, que hacen registro de otro tipo de agresiones. Por supuesto que nosotros nos nutrimos también de esos datos para poder canalizar la parte de prevención y, en su caso, también de atención, porque sí, claro, también, es una agresión también. Y que también se requiere tal vez capacitación a los propios dueños de empresas, a las propias empresas, a las propias autoridades. También se requiere capacitación en ese sentido. Sí, yo creo que es muy importante y lo hemos estado haciendo con los municipios, con las autoridades. Tenemos la Consejería Jurídica tiene entre varias responsabilidades las áreas de la Comisión de Búsqueda, Comisión de Víctimas, la Defensoría Pública y se han sumado con el mecanismo. Pongo un ejemplo, ante una situación de detención arbitraria a periodistas, pues hemos activado todo este aparato de gobierno. El mecanismo finalmente es una instancia articuladora, tiene una junta de gobierno en donde está la Secretaría de Seguridad, que nos apoya mucho, la Fiscalía, la Consejería Jurídica, que es la que es la cabeza del mecanismo, está la Coordinación Ejecutiva, y hay también representantes independientes del gremio periodístico, 2, y 2 de las personas defensoras de derechos humanos. Articulamos con distintas instancias, por ejemplo, si hay casos de periodistas que requieran atención jurídica, les hemos brindado con la Defensoría Pública y hemos logrado apoyarles en situaciones injustas en donde han sido, por ejemplo, detenidos, y hemos buscado que la capacitación también sensibilizara a las personas servidoras públicas de las distintas autoridades. Eso lo hacemos de forma recurrente, por ejemplo, que no hay que criminalizar, divulgar boletines diciendo no es cierto que sea por su actividad, andaba metido en malos pasos. No, eso lo tiene que determinar una investigación. Y, por supuesto, pues que se tengan garantías. Es decir, tratamos de activarnos de una manera transversal y sin nutrirnos de esas cifras negras que mencionas, de esos datos que no se registran. Hemos tratado de irnos ganando también la confianza en ciertos sectores, acercándonos a los territorios. El mecanismo en esta administración, en donde tiene detectadas ciertas agresiones, está haciendo sus juntas de gobierno en territorio, ya no solamente en Toluca, aunque tenemos instalaciones en Atizapán de Zaragoza, en Valle de México, y aquí en Toluca. Nosotros hemos tenido las juntas de gobierno, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, en Malinalco, en Jiquipilco. Hicimos también, vamos a los territorios en donde vamos detectando alguna situación que puede ayudar, no solamente llevar la Junta de Gobierno ahí, sino la capacitación. Hemos tenido relación con las defensorías municipales, por ejemplo. Y aquí, perdón que te interrumpa, ¿Sí? se requieren más facultades para el mecanismo, incluso, como se comentaba en otros estados, que los mecanismos tengan autonomía constitucional. Es muy interesante. Yo creo que hay una serie de retos para los mecanismos. En México tenemos la experiencia del mecanismo federal, que data de 2012, que tenemos una muy buena relación. Es fundamental tener una interlocución institucional fluida y lo hemos tenido, han sido muy profesionales en la relación con el Estado de México. Pero a partir del 15 de mayo hicimos algo impulsado desde el Estado de México, Veracruz y Sinaloa. El 15 de mayo se estaba conmemorando el lamentable asesinato del periodista Javier Valdés en Sinaloa. Y hubo una mesa de mecanismos estatales. Y ahí sacamos algo que está publicado en la Gaceta del Estado de México, de Gobierno, que llamamos la Declaración de Culiacán. Es un impulso de estos 3 mecanismos de protección para hacer una red de mecanismos estatales, porque tenemos problemáticas comunes y necesitamos una coordinación común. Ahí sí, pongo un caso. Necesitamos las cifras, criterios homologados de cifras para poder que nos hablemos en nuestras cifras, en nuestras mediciones. Necesitamos compartir buenas prácticas y es lo que hacemos. No hicimos un sindicato, una organización, no hay recursos. Nos juntamos cada 15 días, 3 semanas y ya hay 17 entidades de 25 que tienen algo similar a un mecanismo y son distintos. Por ejemplo, en Sinaloa es un instituto autónomo, constitucional autónomo, y protege a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. En Veracruz es una comisión que ha sido muy exitosa en atender las problemáticas y abatir las problemáticas, pero es solamente para periodistas, no atiende, por ejemplo, allá personas defensoras, también es autónomo. El Estado de México es un modelo muy similar al del mecanismo federal, es decir, nosotros somos parte del gobierno, pero tenemos una junta de gobierno colegiada
en donde participa sociedad, participa la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, y tiene, tiene toda una estructura, esta unidad de reacción rápida, de evaluación de riesgo, de prevención, que nos permite desplegar al mecanismo. Durango, por ejemplo, tiene es parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y algunas otras entidades tienen solamente una oficina que es un enlace, pero que se dedica a esto. ¿Qué problemática encontramos, o más que problemática, estamos un reto importante para mecanismos estatales sobre todo? La coordinación con el federal, que la tenemos afortunadamente bien, pero cuando una persona es beneficiaria solo del mecanismo, por ejemplo, del Estado de México, nuestro abanico de protección termina en las fronteras, en los casos, por ejemplo, de seguridad, en la frontera del Estado. Y ahí hemos trabajado con las otras entidades para poder tener coordinación. Para que haya coordinación y eventualmente, si un periodista cruza a un estado vecino, pues tener ese diálogo permanente. Y estamos avanzando mucho, impulsado ya esta red, pero se llama Red de Protección, que nació este año, a impulso del Estado de México, Sinaloa y Veracruz. Pues ha avanzado mucho en compartir buenas prácticas y en firmar convenios. Ya firmamos convenio incluso con Sinaloa, con el Instituto de Protección de Sinaloa. Y sí hay un debate incluso sobre si es una ley general. Perdón que interrumpa, se nos está acabando el tiempo. Sí. Nada más, si pudiéramos concluir, ya hablamos de la importancia de la libertad de expresión, hablamos de los mecanismos, el caso del Estado de México, pero si pudiéramos concluir en un minuto, ¿cómo pudiéramos diagnosticar actualmente en este momento qué se ha hecho por la libertad de expresión en el Estado de México y también en el contexto nacional, y qué es lo que faltaría? Si pudiéramos abordarlo en un minuto para tratar de terminar con una conclusión que redondee este programa. Nos falta terminar con los entornos de impunidad en el país, y se está trabajando en ello. El gobierno del Estado de México y los mecanismos estamos totalmente comprometidos con generar condiciones para que pueda haber una libertad de expresión abierta para cualquier postura, para cualquier ideología, para cualquier punto de vista, y que no por ese ejercicio, que es un derecho humano, tengan alguna represalia, alguna situación de riesgo, alguna censura o alguna autocensura. Y es un compromiso institucional. No es un entorno, venimos de un entorno complejo, no ha sido color de rosa la historia de los ataques a la libertad de expresión, no han terminado, siguen vigentes en México y en el mundo, pero estamos convencidos y comprometidas y comprometidos con ser esa parte de la solución. Y en términos muy importantes, esperamos mucho de que la justicia empiece a llegar a los casos para que precisamente se vayan disminuyendo este mensaje de impunidad, y confiamos en que eso va a ocurrir también. De acuerdo, pues muchas gracias. Pues estamos llegando ya al final de este programa, donde hemos abordado el tema de la libertad de expresión, su relación con el periodismo y también cómo ejercerla de manera plena desde la ciudadanía. Como comentaba nuestro invitado Luis Miguel Carriedo, la libertad de expresión es un derecho fundamental, es un derecho que sirve para construir democracia, para construir comunidad, y en la medida en que todos los ciudadanos la ejerzamos de manera plena, pues estaremos construyendo un Estado más democrático. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche aquí en Reto 2024. Muy buenas noches.